¿Y si la eternidad hubiera elegido una lengua para hablar con los hombres y un solo escriba para traducir o perder su eco? A veces, la historia parece un reloj detenido. El mundo romano agoniza en el siglo IV. Las calzadas imperiales aún brillan al amanecer, pero el polvo del tiempo ya se posa sobre los mármoles. En los mercados, las monedas cambian de manos como quien cambia de fe. En las fronteras, las legiones se cansan. En las ciudades, los templos, los foros, las termas, todo murmura que el día se inclina. En ese borde del ocaso, cuando la memoria de Roma y la promesa del cristianismo se miran como dos mares que buscan un cauce, nace en Stridón un joven llamado Jerónimo, hijo de una frontera ciudadano, de un imperio que se acaba peregrino, de una iglesia que comienza. Lo vemos, adolescente, entrando en Roma como quien entra en una inmensa biblioteca. Respira latín como si fuera aire. Lee a los clásicos como quien bebe agua en una fuente eterna. Escucha a los maestros de retórica, camina entre columnas y estatuas. Aprende a organizar las palabras en filas que marchan con disciplina militar. Pero en las noches, cuando la ciudad descansa y los candiles titilan en su pecho, se abre una grieta. El rumor de otra música, la de los salmos, que no conoce todavía, la de una palabra que no pertenece a ningún foro. Esa fisura interior es una llamada, no lo sabe, pero la eternidad ha escrito su nombre en un margen y lo espera. Viene el bautismo, no isan yasto. Es una caída al centro del misterio. Las aguas, que siempre parecen humildes, guardan una potencia de creación. Y sin embargo, su sed no se apaga. Jerónimo lee, traduce, indaga, se adentra en las bibliotecas como en bosques sagrados, pero la conciencia le advierte, a la belleza de las letras puede seducir como una máscara. Entonces sucede un sueño que marcará su rumbo como un hierro ardiente. Una voz lo nombra, no según la cruz, sino según el foro, y él despierta herido en el orgullo. Comprende que la cultura es un templo, pero no la morada última. Decide pues que su inteligencia no será un trono para sí, sino un servicio al misterio. Parte hacia Oriente. El desierto de Calces lo recibe con su gramática de silencios. El sol escribe sobre la piedra. El viento corrige. Allí, donde el calendario se mide por sombras y no por campanas, Jerónimo aprende la ciencia más antigua, aunque sin quietud no hay escucha, y sin escucha no hay palabra verdadera. Se disciplina en ayunos y vigilias, negocia con el sueño, conversa con la soledad, como con una maestra severa. De noche, la bóveda del cielo no tiene tejado. De día, la arena se vuelve espejo de la mente. Es entonces cuando un nuevo anhelo lo visita: entender la lengua de Israel, entrar en el hebreo como en un santuario. Buscar un maestro hebreo en aquella geografía no es un trámite, es una penitencia y un sacramento. Jerónimo se sienta frente al alfabeto como ante una puerta. Cada letra le parece una llave, cada raíz un manantial escondido. Descubre que el hebreo no avanza, late, que no describe, crea, que no argumenta, engendra. Mientras ensarta palabras, siente que su destino se afina. A la iglesia necesita una escritura que respire en latín lo que fue pronunciado en hebreo y en griego. Necesita una casa de palabras donde morar y defenderse cuando las ciudades se apaguen. Esa casa tendrá un nombre en Vulgata, y para construirla hará falta un artesano que no tiemble ante el peso de la historia. Regresa a Roma, la urbe, lo recibe como recibe a los que traen noticias del Oriente, con curiosidad y con recelo. El obispo Dámaso, hombre de gobierno y de altar, ve en Jerónimo no a un literato, sino a un instrumento. Lo llama a colaborar, a corregir, a purificar los textos latinos que la iglesia lee en la liturgia. Jerónimo entra entonces en un taller donde las horas se convierten en sílabas antomacódices, los compara, los enmienda, pregunta a griegos y hebreos, persigue variantes como quien persigue huellas en tierra húmeda. No hay impaciencia en su método, sabe que la prisa es enemiga de la verdad y que traducir es más que pasar. Palabras es cruzar almas. La letra mata, el espíritu vivifica, repite, pero no para desentenderse de la letra, sino para tomarla en serio.
para convertirla en vehículo de un aliento que no es humano. Se crea a su alrededor una comunidad de mujeres sabias y fuertes: San Paula, Eustoquio, Marcela. Ellas, que han renunciado a la vanidad de la ciudad, buscan una riqueza distinta: el conocimiento de las escrituras, la libertad del corazón, la disciplina que permite a la mente no dispersarse. Paula, de linaje noble, comprende que la nobleza última no es de sangre, sino de horizonte. Sostiene a Jerónimo con recursos, con consejo, con amistad. No es un capítulo menor en sí, esa red de fidelidades. La historia de la traducción pudo haberse quebrado como un cántaro antes de llegar a la fuente. El destino no es solo un rayo. Muere Dámaso, y Roma se vuelve, de pronto, menos hospitalaria. La ciudad, que aplaude cuando conviene, silba cuando la corriente cambia. Jerónimo decide partir. Elige la ruta no del triunfo, sino de la escucha, con Paula y sus hijas espirituales. Viaja a Tierra Santa en cada piedra. Le habla a Belén. No es una aldea, es un útero. Jerusalén no es un mapa, es una herida. Allí levantan monasterios, hospederías, un scriptorium. No hay grandes mármoles, hay mesa. No hay columnas de triunfo, hay estantes con rollos y códices. Y sobre todo hay un propósito en que ninguna generación se pierda por falta de palabras fielmente dichas. Empieza entonces el trabajo que le dará un apellido para la historia. La Vulgata no nace de un arrebato, sino de una paciencia sobrenatural. Jerónimo confronta el texto griego de los evangelios, pesa términos, calibra tiempos verbales, escucha el rumor de palabras que, al migrar al latín, no deben perder su savia. Luego afronta el cuerpo inmenso del Antiguo Testamento, donde otros habrían recortado el Seisemer. Trae a colación el hebreo que aprendió bajo la dureza del desierto. Consulta tradiciones Jebisau, Listaos, genealógicos. Respeta topónimos como si fuesen reliquias. Cada decisión es una batalla, porque toda lengua es un mundo. Y si la lengua de la iglesia se torciera, el mundo de los fieles se torcería con ella. No faltan controversias. El nombre de Orígenes flota en los debates como una sombra ilustre. Rufino, antiguo amigo, se torna adversario. La tinta se enciende. Las cartas arden. Jerónimo defiende lo que ha visto con sus ojos, aunque las escrituras piden una exactitud que no es fría, sino filial. Que honrar la palabra no es cubrirla de metáforas, sino custodiar su línea de sangre, su genealogía semántica. No escribe con odio, escribe con celo, y el celo a veces suena áspero. Pero en las noches, ante la lámpara, él mismo se juzga con severidad. Sabe que la verdad no necesita gritos, pero entiende también que la mentira avanza cuando la verdad calla. Entre esas dos lógicas navega su pluma. La historia exterior no deja de golpear. Llegan noticias de ciudades saqueadas, de fronteras que retroceden, de un mundo romano que se desmorona como un mosaico golpeado por un martillo. Huyen familias, llegan peregrinos despojados, se sientan a la mesa de Jerónimo buscando palabras que no alimenten solo el entendimiento sino el ánimo. Él los recibe no como a lectores, sino como a miembros de un pueblo que debe aprender a vivir sin las seguridades antiguas, porque cuando el mármol cae, solo la palabra permanece. Y si la palabra ha sido custodiada, alguien ha hecho el trabajo silencioso que salva a muchos de la intemperie. En Paula muere. Jerónimo escribe con lágrimas que no necesitan tinta. Recuerda el camino compartido, las noches de Belén, el rumor de la oración en los claustros, la caridad que hizo del monasterio un puerto. Sigue trabajando, ahora con la memoria como asistente más fiel. Corrige salmos, ordena prefacios, responde consultas que le llegan desde Alejandría, desde África, desde Occidente. Sus cartas cruzan el Mediterráneo como naves pequeñas que, sin embargo, llevan oro en consejos, advertencias, consuelos, exégesis. Piensa en los jóvenes monjes que no ha de conocer, en las viudas que leen en voz baja, en los obispos que necesitan precisión en sus homilías. Traduce para todos como quien arma un puente, que no pregunta por el apellido del que lo cruza. Su figura, seca y luminosa,
se volvió leyenda en vida, un anciano de mirada aguda, con un león que ronda su iconografía como si la naturaleza entera lo hubiese reconocido. Más allá de la fábula, lo realan un espíritu encendido que se nutre de las escrituras, como quien se alimenta del pan que baja cada madrugada. No hay romanticismo en su celda, hay trabajo, no hay exotismo en su hebreo, hay fidelidad, no hay gloria en su manuscrito, hay servicio. En esa sobriedad resplandece su grandeza. No quiso inventar una lengua para Dios, quiso afinar la humana para que Dios pudiera decirse sin perderse en equívocos. El tiempo corre como un río que no regresa. En Belén, el aire tiene el olor de las estaciones que se suceden sin prisa. Jerónimo, ya cansado, continúa hasta el último tramo. Acepta la enfermedad como aceptó el aprendizaje, con seriedad. Por fin, descansa. La fecha queda inscrita en la memoria de la iglesia. La sangre en la tierra, la obra en el corazón de innumerables comunidades que con los siglos repetirán sus frases sin saber que nacieron en su mesa. La liturgia lo recuerda cada año, y cada año repite la enseñanza que él dejó sin necesidad de proclamarla. Aunque la inteligencia, cuando se arrodilla, se vuelve visión, que la erudición, cuando se purifica, se vuelve lámpara, y que nos entrega, al final, su legado. No nos da un método, nos da un mapa. La Vulgata no es una colección de páginas, es una brújula para peregrinos. En cada término afinado, un camino; en cada corrección, una puerta cerrada al error para siempre; en cada prefacio, una clave para el misterio. Quien lee hoy, en latín o en lengua propia, lo que la Vulgata custodió, no percibe el trabajo de las entrañas, y sin embargo, ese trabajo es la argamasa de una casa invisible, donde han dormido generaciones este y aquel pueblo, esos monjes y aquellos laicos, las voces innumerables que se unirá menos a través de siglos y distancias. En un mismo salmo, su temperamento fue fuerte. No disimuló sus aristas. Algunos lo juzgaron duro, otros lo encontraron necesario. Él se sabía barro y fuego. Por eso no se atribuyó la obra. Por eso pidió perdón cuando su celo había cruzado un límite. Por eso dio gracias cuando descubría una luz inesperada en un pasaje oscuro. Fue santo no por no haber batallado, sino por haber batallado justamente. La santidad, en su caso, no fue blandura, fue exactitud, no fue huida del mundo, fue salvaguarda de su palabra, y ese tipo de santidad deja raíces que no se arrancan. Hubo en su vida un hilo conductor que no debe olvidarse: la amistad con la verdad. A diferencia de la victoria, la verdad no humilla. A diferencia del triunfo, no exige aplausos, se contenta con ser servida. Jerónimo fue su servidor. Aprendió lenguas como quien aprende a escuchar. Discutió como quien defiende una herencia. Renunció a halagos como quien necesita las manos libres para trabajar. Dejó a la iglesia un tesoro que no disminuye cuando se reparte, que no envejece cuando se pronuncia. Ese tesoro se llama palabra en casa humana. La vida de los santos suele presentarse como una escalera recta. En Jerónimo hubo descansos, retrocesos, arrebatos, pero cada peldaño, aun los más ásperos, lo acercó al umbral desde el cual pudo ver lo esencial: que todo esfuerzo humano, si no es consagrado, se torna humo, y que todo cansancio, si se entrega, se convierte en un fragmento de eternidad. Ese es el secreto de su obra. No traduzco para mí, traduzco para un pueblo que desconozco. No escribo para hoy, escribo para una noche futura, en la que alguien buscará consuelo, y lo hallará en esta sílaba que ahora corrijo. Cuando las ciudades cambian de nombre, y los imperios cambian de águilas, la iglesia lleva su memoria en la voz. Esa voz necesita gramática. Jerónimo no le regaló una jaula, le regaló un instrumento. Afinó notas, templó cuerdas, silenció ruidos. Por eso su figura, más que un retrato, es un sonido en uno. Puede imaginar sus pasos sobre las piedras de Belén, oír el roce de la pluma, escuchar el leve crujido de un pergamino que se vuelve futuro. Y si se hace silencio, quizá se escuche también el murmullo del hebreo en labios latinos, un encuentro de aguas que no se disputan, sino que se reconocen. El mundo hoy, como entonces, se siente borde. Las tecnologías nos multiplican las voces y nos restan las escuchas. La velocidad nos regala espejismos,
nos quita atención. En medio de este torbellino, la figura de Jerónimo vuelve a ser faro, no porque nos enseñe recetas, sino porque nos recuerda la regla más antigua, que la palabra merece casas sólidas, que la verdad requiere artesanos, que la fe pide inteligencia como una llama pide aceite. Cada vez que un lector abre una Biblia y entiende, aunque sea un poco, lo que estaba dicho en otra lengua, la obra de Jerónimo respira de nuevo. Se diría que el destino de un hombre no puede torcer la corriente de los siglos, y sin embargo, la historia es un tejido finísimo, un hilo bien puesto, sostiene muchos paños. Jerónimo fue ese hilo, no el más visible, no el más brillante, pero el que, tensado en secreto, hace que no se deshilache la tela. Por eso la iglesia lo llama doctor. Por eso los claustros lo nombran en la noche. Por eso los estudiosos lo citan cuando lo necesitan. Por eso los sencillos pronuncian sin saberlo palabras que él rescató de un naufragio. Hay en su memoria una lección que no cabe en sentencias. El misterio elige mediaciones humildes. Un escritorio de madera basta para transcribir un milagro. Una lámpara basta para sostener una aurora. Una mente que se rinde basta para que la eternidad encuentre una frase mejor. La santidad, cuando pasa por las letras, no luce. Ilumina a quien mira a San Jerónimo con ojos distraídos. Verá a un monje severo con libros. Quien lo mira con ojos atentos, verá un puente colgante entre el Sinaí y el Tíber, entre Belén y Roma, entre la palabra y las palabras. Tal vez por eso su fiesta cae cuando el año comienza a inclinarse. El otoño, con su nobleza fatigada, le sienta bien. Es estación de cosecha. Es tiempo de guardar para el invierno. Es hora de gratitud. San Jerónimo, al despedirse de cada año, nos devuelve a lo esencial, a guardar la palabra en casas honestas, preparar alimento para días oscuros, agradecer a quienes, sin ruido, sostienen nuestra mesa. Su nombre es un recordatorio de que la historia no siempre avanza con ejércitos, sino con escribas. Y al terminar este retrato, volvamos al inicio. ¿Y si la eternidad hubiera elegido una lengua para hablar con los hombres? Lo hizo muchas veces, en muchos sitios, con muchos acentos. Pero hubo un día y hubo una mesa, hubo una lámpara, en que esa voz encontró en el latín una morada capaz de atravesar edades. Esa morada se llama Vulgata. Guay en su dinteu. Como en los umbrales sagrados, está escrito un nombre que no se borra en Jerónimo, porque los santos no son antigüedades, son vigías, no son reliquias, son lives. Y en el llavero de la iglesia hay una que abre bibliotecas, corazones y tiempos. La sostiene San Jerónimo, el artesano de la palabra, el doctor del silencio, el secretario del misterio. San Jerónimo no fue un copista de lo ya dicho, fue un centinela de lo que debía ser oído. Su legado es al mismo tiempo espiritual e histórico anespiritual, porque puso la inteligencia al servicio de una fe que no teme a las preguntas. Histórico porque trazó una edición de la escritura que hizo posible la unidad del canto en la multitud de pueblos. Su vida nos recuerda que el destino de la iglesia se escribe con paciencia, que la eternidad ama los detalles, que el misterio se inclina sobre la mesa de los humildes. La memoria de la iglesia lo lleva como se llevan las luces antiguas, no para mirar atrás con nostalgia, sino para ver el camino que aún queda. Si este viaje por su vida te ha tocado, te invito a sostener esta misión. Di ya a tu me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando historias que, como esta, no se disuelven en el tiempo, sino que lo ordenan. Hasta entonces, que la luz de la palabra guíe tus pasos y que la sabiduría de los santos fortalezca tu memoria.